Un análisis profundo de lo que está pasando hoy en Uruguay, la región y el mundo en La Otra Mirada, en la tarde de Oriental. Y bien amigos, 15 horas, 3 minutos, 23 grados de temperatura, cielo despejado y soleado, una maravillosa tarde primaveral, pero donde la primavera aún no asoma, es en Medio Oriente. Para eso tenemos hoy a nuestro columnista especializado en política internacional, el doctor Carlos Pita. Carlos, bienvenido, gracias por estar. Un gusto, Leo, estar con ustedes, estar con la estimada audiencia y decirles que, bueno, habiendo hablado de los famosos 20 puntos de la propuesta que presentaron Trump y Netanyahu en la Casa Blanca la semana pasada, se había decidido que se iniciaban las conversaciones el lunes, este lunes. Efectivamente lo hicieron. Allí hubo un principio de conversaciones que fueron indirectas, se les llamó indirectas porque la gente de Hamas no tenía ninguna seguridad de que le pudiera pasar lo mismo que le pasó a uno de los negociadores que mataron en Qatar. Netanyahu mató en Qatar, en un asesinato extrajudicial, en un acto de terrorismo de Estado. Las reuniones avanzaron, Hamas aceptó en principio el plan de paz, estableció un conjunto de propuestas. Esas propuestas fueron sometidas a consideración también de la delegación de Estados Unidos, que estuvo presente. Esto se produjo en la ciudad balnearia de Egipto, Sharm el Sheikh, que fue su sede de muchas reuniones de paz en la historia, o de búsqueda, por lo menos, de la paz. Y el cuadro ha salido con alguna modificación sustantiva a los 20 puntos. Es decir, que de lo inicial a lo que se ha venido trabajando hasta ahora, que todavía estamos en un proceso negociador, abierto, no hay nada consolidado, pero hay algunos puntos o tópicos que pueden ser importantes. Entre ellos, el intercambio de prisioneros podría ser el primer gran movimiento que pueda ir mejorando el clima de una especie de primavera árabe, por llamarla de alguna manera, para sustanciar la posibilidad de una paz real, ¿o estamos todavía muy lejos? Es un primer paso, pero que tiene como característica lo siguiente. Jamás dice, entregamos los rehenes. Tenemos que conseguir las medidas de seguridad para ello. Va a ser en territorio palestino, en la franja, tal cual está la franja. Hay que asegurar entonces condiciones. Segundo, que la entrega sea en forma casi simultánea o simultánea de los prisioneros palestinos y de los presos políticos palestinos que Israel tiene para devolver a la libertad en Palestina. ¿Sería la totalidad de los rehenes que todavía están en manos de Hamas, los 48 más los cadáveres que todavía están por ahí? No, son 48 en total. En total. De los cuales se supone, por lo menos de la información que hay, que 20 están vivos y el resto, lamentablemente, sería la recuperación de los rehenes fallecidos. ¿Y por el otro lado cuántos son los liberados? Por el otro lado son 1.500 más 250. Es una cantidad mayor, importante. Entre ellos, nada menos que está alguno de los líderes más prestigiosos de Fatah, de la agrupación mayoritaria histórica que dirigía Yasser Arafat. Por ejemplo, está Marwan Barghouti. Acuérdense de este nombre. Es una de las personas más votadas. Él estaba en el Consejo Legislativo de la Autoridad Palestina que preside Mahmoud Abbas y desde hace unos años está preso por acciones de resistencia y protestas por la invasión de colonos a territorio de Cisjordania. No por ser un militante armado de la organización, sino por ser un resistente. No. Lo que pasa es que Digo, para darle contexto a las cosas y entender. Seguro, pero hay que ser precisos en esto.
la Organización para la Liberación de Palestina está integrada por múltiples movimientos. Ujú. Todos los movimientos en algún momento estuvieron en Tomaron lucha las armada, armas, sí. porque eso es una guerra. Ha venido desde hace muchos años. Empezando por Yasser Arafat, No ¿no? empezó hace 2 años y medio. Me remonto a las masacres de Sabra y Shatila, de los campamentos de refugiados, en donde fue una carnicería brutal de miles de palestinos indefensos por parte del ejército israelí en territorio libanés. Estaban refugiados. En fin, el hecho concreto es que esta persona podría ser un factor determinante para coordinar una autoridad administrativa palestina que se ocupara de la reconstrucción de los servicios básicos, la infraestructura, los servicios de agua, de energía, hospitales, escuelas, jardines, caminería, todo lo imprescindible, que no hay nada, absolutamente nada, como alternativa a ese consejo administrador presidido por Trump y por Tony Blair. Y sobre todo a lo que más se opusieron los representantes negociadores de Hamas fue a Tony Blair. Dijeron que eso de ninguna manera lo aceptaban. Las razones ya las explicamos hace una semana. Les recuerdo simplemente que Tony Blair es socio de Kushner, el yerno de Trump, en negocios de bienes raíces, y que la idea de Trump, expresada hace poquito, relativamente poco, un poco más de 2 meses, había sido la de transformar a la Franja de Gaza, después de sacar a los palestinos y ponerlos no se sabe dónde. Que eligieran su destino, dijo yo, pero fuera de ahí. Ahí está, una riviera del Mediterráneo oriental, y un complejo turístico y un centro financiero y bueno, y hacer eso. Entonces es prácticamente imposible que se fuera aceptado por los palestinos. Y también se logró otro planteo que jamás propuso, que fue que tenía que haber inmediatamente a la entrega de los rehenes y de los presos y los prisioneros la retirada del ejército israelí. Y allí, en la negociación, se planteó una retirada en 2 etapas, pero con fecha. O sea, se le puso fecha a la retirada del ejército israelí para dejar a los palestinos en su país sin un ejército extranjero. Pero ya digo, en 2 etapas. Quedaría como una franja costera muy ancha, libre de la faja de Gaza, y después una faja no costera, alejada del mar, en donde estaría el ejército en la primera fase, que después, en fecha determinada, relativamente rápido, se retiraría definitivamente a la frontera real entre la Franja de Gaza e Israel. Israel. A eso Trump le pareció correcto, y eso ha establecido una situación realmente muy compleja para el primer ministro de Israel. El primer ministro de Israel ya había recibido, cuando volvió de Washington, después del anuncio de los 20 puntos, unas críticas severísimas de 2 de sus principales aliados en el gobierno de la coalición. Y recordemos que Benjamín Netanyahu es primer ministro porque tiene el apoyo de los 2 partidos más radicales, religiosos y laicos de Israel. Uno de ellos es el Likud. Y la cuestión es que si le habían puesto el grito en el cielo, por decirlo en términos uruguayos clásicos, por lo que te contenían los 20 puntos, estos puntos que Trump ya adelantó su beneplácito. Es una voz decisiva en esto. Es que es importantísimo eso.
parecería que están generando una situación muy complicada, muy complicada. Los rehenes, por supuesto, quieren de cualquier manera, los familiares de los rehenes en Israel quieren de cualquier manera que esto avance, pero el problema que tiene Netanyahu es que en el ámbito político se quedaría sin el apoyo parlamentario, perdería su condición de primer ministro y inmediatamente sería procesado por delitos de corrupción que se le están adjudicando hace mucho tiempo, ¿no? Que la guerra puso y una que son lateralidad. procesables con prisión. Con prisión, sí. Con prisión. La situación judicial Entonces, es muy compleja. es una situación, la que enfrenta Netanyahu, compleja, pero es una situación en la que uno piensa en el futuro. Esto es muy difícil que culmine, Leo, realmente, amigas y amigos oyentes, porque es un problema muy grande. Yo les voy a relatar. Participé de una charla organizada por la Sociedad Urbana Villa Dolores. Es una sociedad sin fines de lucro que organiza actividades sobre temas de actualidad nacional o mundial. Y allí había gente muy autorizada, muy importante, pro-palestinos e israelíes uruguayos, algunos que viven en Israel. Uno de ellos, Gerardo Leibner, que es un uruguayo muy conocido, un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, muy prestigioso. Otro panelista, el que hace encuestas, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre ahora. Bueno, ya aparecerá. Bueno, no importa. Y el profesor Carlos Luján, de la Universidad de la República, y todos con datos muy fuertes sobre, aunque parezca mentira, esto cuesta y duele decirlo, ¿no? Pero encuestas. O sea, se han hecho varias veces encuestas entre las poblaciones palestinas, tanto de la Franja de Gaza como de Cisjordania, y la población de Israel, y es muy mayoritario una convicción que ellos sacaron de varias encuestas. Yo entiendo que es una situación en donde me imagino lo difícil que es hacer una encuesta, eso es evidente, pero las hicieron teniendo en cuenta las dificultades, y con empresas palestinas y empresas israelíes y empresas extranjeras también. Y parecería que hay una convicción, pero muy mayoritaria, casi abrumadoramente mayoritaria. Es una convicción, no un sentimiento, es una convicción tanto en el pueblo palestino como en el pueblo israelí, que salen de las encuestas, de varias, en las que ambos pueblos sienten que el otro quiere exterminarlo. Que es muy difícil eso para un escenario. Ese es uno de los obstáculos, quizás el mayor, para poder pensar en un proceso de paz. Volviendo al plan de paz, también se planteó el tema de la participación desde el inicio de esta autoridad palestina de técnicos y de especialistas en reconstrucción, infraestructura y planificación para el desarrollo de las mismas, de presencia de las Naciones Unidas también en eso, de la ayuda humanitaria, evidentemente, mientras eso ocurre desde todo punto de vista. Estamos hablando de asistencia médica, de alimentos, agua potable, en fin, de todo tipo de cosas básicas, digamos. Porque no hay nada. En la Franja de Gaza hoy no queda nada. Desde calzado, ropas, alimentos, medicamentos, absolutamente todo es necesario. Entonces estamos en un momento en el que aparece como una esperanza. Una esperanza. Yo ponía en un artículo que había escrito entre la ilusión y el escepticismo. Yo ahora pondría la aparición de algo más que una ilusión, un poquito de esperanza. Y también el miedo, el escepticismo, porque negociaciones ha habido muchas y
lamentablemente ninguna ha fructificado. El tema es que se está con un temor muy fuerte, de que esté haciendo fuerza para que se logre por lo menos una especie de alto el fuego, cese de hostilidades, además de la recuperación de los rehenes y de la liberación de los prisioneros y presos, como una situación, un estatus de un alto el fuego de cierta estabilidad. Sí, que perdure en el tiempo. Que perdure en el tiempo. Y si eso se dibuja, sí, muchos analistas internacionales expertos en materia de geopolítica y de seguridad, de todos los peros y señales, están viendo que puede volver a plantearse una guerra entre Irán e Israel. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, cuesta ver. Tiene mucho que ver. Va a trasladarse el foco hacia otra dirección. Mucho que ver, porque según las informaciones que están a disposición de todos los medios del mundo, medios occidentales y medios orientales, claro, de los dos, Israel ya habría repuesto todo su arsenal, digamos, que se le había gastado en la guerra de 12 días con Irán, e Irán habría incrementado sus stocks para la guerra, y acaba de hacer una compra de 48 aviones de combate de última generación rusos. Ahora, ¿por qué necesita Israel ir a combatir a Irán después de haber salido o estar saliendo de una compleja situación que lo tiene además muy criticado en el mundo, que ha forzado incluso el pronunciamiento histórico de algunos países en favor de un Estado palestino, como por ejemplo Francia, que siempre se había abstenido? España lo hizo con mucha claridad. Casi muchos países del mundo europeo se volcaron a tomar una decisión que venían postergando durante décadas, ¿no? Porque recordemos que la creación de ambos estados desde 1948, y son pocos los países que abogaron por su construcción, entre ellos Uruguay. El primero de todos, además. Yo creo que la situación se explica por lo siguiente, porque primero, Netanyahu, desde la primera vez que quiso ser primer ministro, fue primer ministro la década de los 90. Hace años y años, muchas veces, siempre planteó el objetivo fundamental para Israel era un cambio de régimen en Irán. El cambio de régimen de Irán. Tirada de los ayatolá. El Irán de los ayatolá, el Irán que sustituyó al Shah de Persia. De Persia, a Reza Pahlavi. La cuestión es que esto preocupa muchísimo por el volumen y la magnitud de lo que podría ser esa confrontación. Que ya demostró Irán que puede hacer daño, lo hizo en la guerra de los 12 días, incluso hasta destruyó la sede del Mossad. Efectivamente, eso lo hemos hablado, pero hay que reiterarlo. En la guerra de los 12 días hubo una gravísima destrucción de una cantidad de ciudades y de objetivos militares y no militares en Israel. Lo que sucede es que en Israel, hoy Israel no es una democracia. Yo esto lo planteé ya y lo explico. Acá no le estoy faltando el respeto a nadie en las formas, estoy hablando de la realidad. Es una Esparta. No se puede dar información sobre la situación. Me acuerdo perfectamente del caso de Haifa, en donde estaban todos los medios occidentales informando que habían atacado uno de los misiles al hospital, uno de los más grandes de Israel. En las cercanías de Tel Aviv. Era como un hospital de clínica, digamos, una cosa grandota. Y en realidad lo que había pasado es que se habían roto unas cuantas ventanas porque justamente el Mossad tiene la sede muy cerquita, pegada a ese hospital, y habían destruido la sede del Mossad. Y que además destruyeron la famosa cúpula de hierro, que ¿seguro? Era el gran elemento de defensa estratégica que tenía Israel. Se demostró que no solo no era infalible, sino que
estaba Era perforable por todos lados, sobre todo en los últimos 6 días de la guerra, cuando Irán utilizó unos misiles hipersónicos potentísimos y que prácticamente la cúpula para eso no sirve, digamos. La situación es que también Irán está buscando, se iniciaron conversaciones para que Irán pueda hacer el mismo acuerdo que hizo Arabia Saudita con Pakistán, que es un acuerdo de cooperación en seguridad y defensa militar. Pakistán es una potencia nuclear y Irán con eso estaría asegurándose estar en las mismas condiciones. Amenazas con artefacto nuclear no, porque entonces iniciamos una conflagración nuclear. Claro. Si la tienes tú y la tengo yo, se desencadena un conflicto que se borra todo Medio Oriente y se borra en el mundo entero, porque eso termina metiéndose todo el mundo, ¿no? Entonces, ese otro tema también está ligado a esto. Parece mentira cómo la conciencia, la necesidad de las sociedades de Israel y de Palestina de iniciar un proceso de pensamiento de que si esto no para, se van a autodestruir primero ellos que los demás. Exacto, acá no hay vencidos ni vencedores. O sea, esto tenemos que lograrlo, y eso sería una labor fantástica, de que hubiera muchos dirigentes políticos y sociales en ambos lugares, tanto palestinos como israelíes, de todos los credos, ateos, judíos, yo qué sé, católicos, cristianos. Aclaremos que el judaísmo va mucho más allá de lo religioso, ¿no? No es solamente una convicción religiosa, es una forma de ser, de pensar, y no tiene por qué necesariamente desembocar en eso. No, pero además hay ateos, hay creyentes y no hay creyentes. Además, el tema es que se busque una manera de entender que no se puede vivir en el mundo pensando que un pueblo entero tiene que ser destruido. Sí, la convicción recíproca de que uno va a destruir al otro es una sensación realmente espantosa. Eso hay que cambiarlo. Entonces, la paz puede dar un paso, y esto es lo que quiero concluir con esto, de aquella ilusión, o entre la ilusión y el escepticismo. Hoy digo que estoy con un poco de esperanza, pero aclaro que la esperanza es para que tengamos un periodo en el que podamos dejar de matarnos, digamos, en donde se recupere de alguna forma una vida humana, digna, decorosa, básica, y lograr trabajar para que realmente haya una paz. Hoy decir 2 estados con la capital de Jerusalén compartida, la oeste para Israel y la Jerusalén este para Palestina, aunque parezca mentira, tanto se ha involucionado que eso que a principios de los 90 y en la época de los acuerdos de Oslo parecía algo tangible, realizable y tangible, está mucho más lejos. Entonces, hay elecciones el año que viene en Israel. Va a tener que haber una elección en la autoridad palestina, porque por lo que dijimos, Mahmoud Abbas, el presidente, hace ya muchos años que fue electo. Abbas es un hombre de 90 años. Y tiene veterano. 90 años. Y hay personalidades como esta que hablamos de Barghouti, Marwan Barghouti, que es un hombre de 60 años, que todos los expertos en Palestina dicen que es un tipo de mucho prestigio. Entre todos, porque Fatah es un partido, Hamás es otro. Hamás fue mayoría en Gaza, y en Cisjordania fue amplia mayoría Fatah.
pero parece que esta persona podría ser de Unidad Nacional y que todos podrían confiar en él como un posible candidato. Un interlocutor de la paz dice, real y posible. Carlos, y eso le haría mucho bien a la paz. A la paz, que va a llevar mucho tiempo y va a ser muy difícil conseguirlo. Te agradecemos esta mirada, como siempre, muy, muy profunda y de diseccionar con exactitud quién es quién, cómo se comporta la realidad y queda gran desafío. ¿Qué va a hacer Naciones Unidas en ese proceso? Pero no me lo cuentes hoy. Vamos a dejarlo extendido, porque Naciones Unidas tiene que cumplir inexorablemente un rol clave en toda la consolidación de un proceso de paz que hoy no está cumpliendo porque algunos miembros de Naciones Unidas la bombardean por adentro. Y uno de ellos es Estados Unidos. Ojalá que la semana que viene estemos hablando de eso. Muy bien. En instantes, amigos, tras la pausa, vamos a tener una linda charla, esta vez telefónica, con la licenciada Mariela Larzábal, que es la directora de INMAYORES. Estamos en el mes del adulto mayor, hay un nuevo diseño de una política que se aplica desde esta dirección y que integra el Ministerio de Desarrollo Social, justamente para uno de los sectores más vulnerables de la población. Tenemos las infancias por un lado, pero nuestros viejitos merecen y necesitan cuidados especiales, específicos. Hay muchos centros de larga estadía, de residenciales, que tienen que tener una mirada más profunda, a las que hay que regularlos mucho más, a la que hay que darle también asistencia desde el punto de vista tecnológico y técnico para que estos adultos mayores estén al final de sus vidas viviendo con calidad de vida y con una dignidad completa. Pero vamos a conversar con esto con la licenciada Mariela Larzábal. En un instante nada más vamos a la pausa y ya venimos. Estás escuchando La Otra Mirada con Mariela Cigarán.